Ana Orostizu. Muchas gracias, Raúl, por estar. Y bueno, Ana, a ti por confiar, por la confianza de que te acompañe, de que estemos aquí hablando de estos órganos que ahora vamos a ir desentrañando poco a poco. Como te decía antes, me hace especial ilusión poder acompañarte en esto. Justo te decía que, bueno, que es un libro que me ha gustado mucho, me ha encantado, me ha interesado profundamente. Entonces no siempre ocurre esto, ¿no? Tener también como el divertimento de poder presentar un libro que genuinamente te interesa tanto y poder compartirlo aquí con vosotros y vosotras, y que nuestra primera conversación casi sea a través de este libro que has escrito, ¿no? Manifiesto de la música electrónica también. Yo creo que también habría que presentarte, tal vez. Podemos hacer como una biografía ahí como un poco lineal, un poco a contracorriente del lenguaje de Lesiano que va a venir después, pero bueno, podemos empezar por ahí. Pues bueno, Ana nace en Madrid en 1998, ella estudió filosofía en la UCM y en el máster de Historia del Arte Contemporáneo. En esta casa, precisamente. Es verdad, cierto, sí. Eso es. En 2022 le concedieron las ayudas Injuve para la creación joven, para realizar el proyecto justo de investigación en el que se basa el arte sin órganos. Este es su primer libro y actualmente es alumna del máster de Teoría y Crítica de la Cultura, ¿no? ¡Ole! Me imagino que aquí hay muchos compañeros y compañeras, ¿no? Sí, sí. Es muy bonito ver a tantas amigas, lectoras, familias, etcétera, ¿no? En realidad es como súper, no sé, emocionante ver toda la sala llena. ¿Qué puedo decir, chicas? Muchísimas gracias por venir. Qué bien. Bueno. Bueno, tiene sentido, ¿no? Es un libro comunitario, es un libro en el que se habla justamente de esta idea de los ensamblajes y tiene todo el sentido del mundo de que estemos generando también comunidad. De hecho, eso es uno de los primeros temas que quería sacarte en este interrogatorio, que es un poco, bueno, pues al final el título hace alusión, ya lo hemos anticipado antes, a Deleuze, a Guattari, a ese cuerpo sin órganos, ¿no? Tenemos el arte sin órganos, pero a la vez hablas de este manifiesto de música electrónica, entonces tenemos estos dos conceptos y te interesa pues cómo entran en diálogo esta música electrónica o la noción de música que podamos tener y el arte sin órganos o ese cuerpo sin órganos. Y es un poco la primera pregunta, ¿no? ¿De qué manera o cómo te interesa? Porque tú defiendes justamente esta idea de música como si fuera una especie de cuerpo múltiple que se ensambla con la materia en esa especie de pantano casi cósmico, volviendo a parafrasear un poco a Deleuze, y justamente, pero también, bueno, eres consciente a la vez de que a pesar de que la música genere esa especie de corporalidad, también ha sido a lo largo del tiempo, y lo sigue siendo lamentablemente, instrumentalizada por el capital, o llamémoslo economía política o como queramos. Por eso de vez en cuando, en lugar de hablar de música, hablas de ruido, porque a lo mejor esto, digamos, nos permite entrar en otro terreno que tiene más que ver con aquello que destruye a lo mejor estas estructuras como más binominales, o estas estructuras que ya planteaba, valga la redundancia, el estructuralismo. Entonces mi pregunta viene un poco por ahí, ¿no? Si realmente la música o la música electrónica, que es donde tú profundizas, realmente viene a invocar esa necesaria naturaleza comunitaria o cósmica, ¿no? Claro, qué pregunta tan guay. A ver, al final, algo muy bonito que ya está en el primer capítulo de 1000 mesetas es que la música es un rizoma. Es decir, hay algo que conecta en el sonido, que igual por esa naturaleza de conexión, de vibración, de contacto con un cuerpo sonoro con otro, que se reagrupa y se repite una y otra vez, que lo hace tener esta estructura tan rizomática, ¿no? Y que por eso pues podemos hablar de una música como un cuerpo sin órganos. Para mí tiene que ver precisamente con esta idea de que la electrónica, al coger el ruido y sacarlo de este contexto donde puede resultar violento e incómodo, lo traduce a una especie de sensación estética en la que nos hace conectar con otras cosas, y ese conectar es ese vibrar cósmico, ¿no? Del que podíamos estar hablando. Hay una especie de vibraciones el uno con el otro, la una con la otra, que yo creo que en lugares en los que tenemos melodías, voces concretas, pues no podemos percibir de la misma manera, ¿no? Y los cuerpos no se hacen patentes del mismo modo, no se sienten en esa liberación y desorganización total como puede ser con la electrónica, que tiene algo ahí de especial. Y que también pues conecta igual con una dimensión antigua, mítica, de lo ritual, de lo simbólico, pero de forma transgresora, es decir, no como una repetición
de una música que podríamos llamar, yo que sé, música griega, si os apetece, ¿no? Pero ni siquiera, es el ruido, es precisamente que es abyecto, eso que nos gusta, eso que incomoda. De hecho hay una cosa que también, fíjate, no lo había pensado y que me parece muy divertido y muy simpático. Hablas de una página web. O sea, yo conozco, o sea, sí que es cierto que conozco como, bueno, perdona mi ignorancia, ¿no? Pero sí conozco como estas páginas web en las que aparecen todos los posibles sonidos que tú puedes ampliar en canciones, ¿no? Pero no conocía que existía esta otra página web en la que te permite identificar qué canciones utilizan esos sonidos y esos para luego samplear, o esos samples, ¿no? Sí. Entonces, bueno, te digo que me parecía divertido porque casi el sample podría ser como esa especie de rizoma, el nuevo rizoma, por así decir, que va generando como esa vivencia compartida sonora musical entre las diferentes canciones o melodías o piezas sonoras, ¿no? Sí, como es curioso porque también cuando me hacías esa pregunta esta mañana yo estaba pensando, pienso que un sample es un rizoma, no lo tengo claro, porque para mí como digamos el recurrir al sample, el recurrir a lo grabado, a lo pasado, conecta más con una fantasmagoría, ¿no? Ajá, entonces es verdad que el sample de por sí no pienso que sea rizomático, pero en realidad es como el uso, ¿no? Como igual la música también, igual la música sí es rizomática, pero el uso no es rizomático. Entonces estamos hablando como de uso y desuso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Qué bien. Y justo ahora que, bueno, que hablábamos de cómo se puede samplear o qué tipo de estructuras se generan, tú hablas de dos conceptos, volvemos otra vez a Deleuze, ¿no? Que tiene que ver con la repetición y la diferencia. De hecho, pones como ejemplo artistas sonoras como Caterina Barberí, o por ejemplo, ya si nos vamos a tiempos, bueno, más míticos o no tan míticos, todos tenemos en la cabeza la repetición del bolero de Ravel, ¿no? Claramente, donde hay como una especie de bucle melódico, pero en cada vuelta hay una pequeña diferencia o un pequeño cambio, ya sea pues porque ha entrado algún elemento nuevo que está generando una progresión un poco distinta. Sin embargo, también hablas de otras piezas sonoras como por ejemplo las de Aphex Twin, ¿no? El asterisco 7, por ejemplo, que lo mencionas recurrentemente. Lo que ocurre ahí es que diría que el tiempo ahí, y de hecho lo dices en tu texto, el tiempo está como fuera de quicio, ¿no? Porque es un bucle que se vuelve tremendamente infinito. Entonces mi pregunta es que si nos desquicia realmente el ver que al vivenciar una experiencia sonora no podemos tener un recorrido emocional lineal, ¿no? Sino que estamos constantemente a la espera de que haya algo nuevo y ese algo nuevo no termina de acercarse nunca, ¿no? Si realmente nos desespera y nos desquicia esta sensación como de impaciencia, ¿no? Ante una estructura que a lo mejor no es como tan lineal o cronológicamente esperable. Sí, es como te obliga a la pausa, ¿no? Te obliga a la ¿cómo diría yo? A la recepción consciente. Que es algo que con la música, sobre todo si vamos con nuestros cascos por la ciudad, no hacemos. Pero cuando hay un bucle melódico que se repite constantemente durante 9 minutos, te fuerza a ser un agente de escucha consciente y pues que conecta, ¿no? También para percibir las pequeñas diferencias, los pequeños puntos de fuga, eso que de repente hace que no sé, la pieza se te presente como diferente, de Dios mío, este minuto y ya no es el mismo, es que es otra cosa. Y sí, para mí en concreto Aphex Twin hace eso muy bien, ¿no? Igual también es ese uso de microtonos, esa forma de tratar a la música que sale mucho del ruidismo y de una especie de... Pues eso sí que es un desquicio total en la propia composición. Es decir, yo recuerdo una entrevista que vi suya hablando sobre este álbum, el de Selected Ambient Works, el segundo, que decía que lo había compuesto en no recuerdo cuánto tiempo, ¿vale? En plan, ahora no me... O sea, si queréis apuntar cuánto tiempo me parecería estupendo, pero yo no lo sé. Pero en un tiempo muy concreto en el que prácticamente no dormía. Entonces lo escribía como en una especie de conexión insomne y todas las canciones tienen algo de incómodo, como de... que ya no es solo el insomnio, ¿no? Sino decir, esto es un poco onírico. Está en otro plano, no es el mío de lo material, de lo mundano, sino que me está transportando a otro lugar que a veces me incomoda, a veces es un poco pesadillesco, pero que otras veces me es como una especie de nana, ¿no? Mira, justamente es que tiene todo el sentido y además es que lo dices en el libro, esta idea como de lo pesadillesco, de lo fantasmagórico. De hecho, bueno, planteas como que la música electrónica te empuja de pronto a esos espacios como del extrañamiento de la temporalidad, ¿no? La temporalidad se vuelve extraña, se vuelve rara, genera como temporalidad
realidades que son como más fantasmales, ¿no? Que dan miedo. Ahí hablas del Unheimlich, de Freud, que luego lo recoge Mark Fisher. Sí. Esta idea como de aquello que puede resultar espeluznante porque parece que no proviene del hogar, o que de alguna forma tal vez estaba ahí siempre, pero de pronto se presenta como algo raro y extraño. Entonces, bueno, hay algo que me interesa mucho en esa construcción, que es que, justo tú lo has dicho, se trastoca la comprensión como habitual de la realidad o de la naturaleza tal y como la comprendemos desde una linealidad, ¿no? Entonces, mi pregunta viene un poco... bueno, tú que escuchas, tienes, digamos, la escucha colocada ahí, ¿qué implicaciones, ya no solo temporales, sino afectivas, genera este tipo de escucha, ¿no? que tal vez está fuera de las expectativas habituales que se puede tener sobre lo real? Claro. Pienso que lo bonito, lo bello que inicia en nosotras la música electrónica en concreto es que al poner en pausa nuestro régimen temporal habitual, conseguimos relacionarnos de otra manera desde la experiencia estética, ¿no? De alguna manera. O sea, el sobrecogimiento que produce la escucha de una pieza determinada puede llegar hasta tal punto que ves, no sé, como esto suena un poco metafísico, pero los colores de la realidad de otra manera, ¿no? También es un poco esa consciencia de la que hablábamos, ¿no? Ese tiempo igual de un acontecimiento que es repentino, que engloba todo y que sobrecoge, y en ese sobrecoger permite la reflexión, y esa reflexión pues igual es mayor, igual es menor, igual es más consciente, igual es menos consciente, ¿no? Pero creo que ahí está lo verdaderamente potencial dentro de estos ruidos, ¿no? Es ese sobrecoger que además ponemos en común en la fiesta, que en otro tipo de músicas no ponemos en común de la misma manera, porque cuando yo canto una canción de, no sé, Idols, por ejemplo, la canto con mi amiga, ¿sabes? Pero la estoy cantando con todo el mundo, no siempre. Pero en cambio, en la electrónica estoy forzada a bailar con todos y con todas, sin distinción, ¿no? De alguna manera. Luego hay una cosa que dices en el libro que me parecía, yo no conocía, ¿no? Hablas de Lo-Fi, ¿no? Que esto también nos empuja a otro terreno de lo fantasmal, recogiendo un poco lo que decías. Y claro, comentas, ¿no? A través de Mark Fisher, que él explica pues que claro, a partir de los 70 de pronto ocurre que da la sensación de que no podemos pensar en futuro, no podemos hablar del futuro, y esto nos empuja una vez más pues a una sensación desoladora de estar desamparados, y de pronto la mirada se recoloca en retrospectiva hacia un lugar como más nostálgico, ¿no? Sí. Empezamos a sentirnos atravesadas y atravesados por esa especie de melancolía, de nostalgia, de un hogar que intentamos mitificar y que muy bien dices, ¿no? Está mitificado porque realmente no es solo hogar del que venimos, sino que está reelaborado imaginariamente, ¿no? O sea, nunca existió realmente ese hogar como tal, por lo tanto es una fantasmagoría una vez más. Y justo me parecía muy interesante, como decías, que esta especie de retromanía en la que estamos constantemente necesitando o deseando registrar y archivar el pasado compulsivamente, una de ellas yo creo que es el Lo-Fi, ¿no? Que comentabas, bueno, es esta... era este canal que era en directo, ¿no? Lo-Fi Girl. Lo-Fi Girl sigue vigente, ¿no? Fans por ahí de Lo-Fi Girl. A tope, ¿no? Claro. Se paró. Se paró, sí, una vez se paró, es cierto. Claro, se paró y luego continuó, claro. Desastre, crisis. Claro, crisis estudiantil. Claro, justo, ¿no? Es esta cosa como esa sonoridad ambiental, era música ambient. Lo que pasa que a la vez era tremendamente nostálgica, tremendamente triste, y explicas muy bien en el libro, ¿no? ¿Por qué? O sea, no es azaroso que sea triste, es que justamente utiliza sonidos que tienen que ver con cintas de cassette, con vinilos viejos. Entonces, claro, ya ahí la subjetividad rápidamente se transporta hacia un tiempo pasado, ¿no? Total. Entonces, la pregunta un poco es, bueno, ¿a qué suena el presente? Ya, suena fantasmalmente. A mí también me gustaría saberlo, ¿no? No lo sé, algo curioso que pasa en el Lo-Fi es que al utilizar además también melodías y progresiones melódicas muy conocidas que podemos igual haber escuchado en muchos otros ambientes, que ya no son solo melodías de, pues yo que sé, samples de el hilo musical de un centro comercial, que eso lo hace el Vaporwave, pero el Vaporwave igual tiene como una pretensión crítica que el Lo-Fi no tiene. El Lo-Fi está ahí para que tú lo consumas y en más grandes cantidades, y si no sabes el nombre de las canciones casi mejor, porque
porque es la siguiente igual que la anterior, entonces es como una especie de hilo musical eterno, ¿no? El Lofi hace muy bien esto de decirnos que vivimos en un presente de consumo de experiencias de forma poco atenta. Ajá. Como que estamos a la espera del consumo constante y es mejor casi que no le preste atención, pero tengo la seguridad de que yo estoy consumiendo y tengo una paz mental. Es como una suspensión, por lo menos es que, ¿no? Efectivamente, te da una especie de paz. Pero yo creo que hay muchas cosas que también si nos centramos al final en, no sé, los grandes grupos, los grandes géneros, las grandes... no sé, melodías musicales, vamos a ver un montón de esta repetición que sí que ve Fisher, que sí que ve Reynolds, pero igual hay que mirar pequeñas cosas, ¿no? Como movimientos más laterales, estas especies de cartografías que fugan, lugares en los que la atención está, pero por muy poco tiempo, ¿no? Y que explotan y luego desaparecen. Y igual se retoman, igual no se retoman nunca más, pero ¿a qué suena el presente? A muchísimas cosas, a exceso. O sea, suena a de todo, en todas partes, pero lo importante es ver con qué podemos conectar, ¿no? Y qué escucha crítica, qué relación crítica podemos establecer con eso que suena. Claro, sobre todo que no nos haga sucumbir en esa sensación como de estar arrastrado a una especie de sensación como desoladora, ¿no? De hecho, también decías en tu libro que paralelamente surgen tendencias como mucho más, bueno, no sé si decir críticas o más bien rabiosas, yo creo que usas ese adjetivo, tendencias más rabiosas como el, no sé cómo se pronuncia, core-core o el core-core. Bueno, yo le digo core-core. El core-core, me suena mejor. No, con sus memes, sus vídeos y tal. Bueno, que a lo mejor decía que es una tendencia a lo mejor como más rabiosa y que intenta dinamitar tal vez esa sensación desangelada, esa sensación de estar como... bueno, desamparada ante pues ese realismo capitalista, no sabría cómo decir. Y claro, a mí me surge la pregunta de cómo, aunque creo que ya me ha respondido un poco esto, de qué manera conviven estas tendencias, ¿no? Tendencias más desangeladas con tendencias que intentan rabiosamente una vez más reivindicar como un espacio y ante la falta de hogar, ¿no? Una vez más imaginaria. Pero eso, claro, la pregunta es cultural, pero igual la pregunta también puede ser interior, ¿no? ¿Cómo convive igual en mí, yo qué sé, porque pienso en mí, cómo convive en mí esta retromanía y este deseo de mirar el pasado con una necesidad de pensar en futuros? Sí. Convive de una forma dialéctica opuesta, constante, pero eso no quiere decir que no exista, ¿no? Y que igual el interés es en ver a qué le das más voz, en dónde prefieres situar, no sé, tu acción en el mundo. Para mí es más interesante ver cómo mirar hacia el futuro en lugar de quedarme pensando que constantemente repetimos formas viejas, no solo porque no es verdad, sino porque también me parece poco responsable para con nosotras mismas, y dentro de igual de un circuito cultural repetir que no hay absolutamente nada que hacer, qué triste, ¿no? Lo que sé. Ajá, total. De hecho, justo otro de los opuestos que surgen también bueno, no sé si llamarlo opuesto porque justo no estamos hablando de lenguajes estructurales, ¿no? Pero paralelamente está surgiendo otra cosa, o en ese momento, en los años 70-80, que lo desarrollas muy bien en el libro, es ese impacto como del house, del techno, que frente a esa sensación, como decíamos antes, de estar desangelado, desamparado, expulsado como del hogar, de pronto pues hay como una celebración, ¿no? De lo comunitario. Hablas de transversalidad afectiva, si no recuerdo mal. Sí. De hecho, bueno, es verdad que hay una canción que suena como en bucle, valga realmente ¿no? Suena en bucle que se samplea y que se utiliza constantemente, que es la de Can You Feel It, ¿no? Sí. De hecho, hay una... Que es muy guay, claro, la letra es que es maravillosa, porque además la letra es increíble. Dice, una vez que entras en mi casa se convierte en nuestra casa, ¿no? O sea, es que claramente es ese mensaje de celebrar la casa, el hogar como algo conjunto y comunitario, ¿no? Y la música house como la casa a la que vas. Eso es decir, como el house, como esa casa dentro del club a la que con tus amigas y tu círculo afectivo, la que siempre vas a tener un hueco. Es ese hogar que igual, pues yo que sé, al final, al tener mucho que ver con la cultura LGTB y iniciarse en un bar gay de Chicago, obviamente no tienes una casa, pero no pasa nada porque tu casa es el club, tu casa es la música, y de hecho, en cualquier lugar en el que suene, va a ser tu casa, y allí vas a estar en un espacio seguro. Sí, además hablas, y que tiene todo el sentido del mundo, ¿no?
hablas de este carácter como vírico, hablas del contagio, ¿no? Que genera, porque al final es ¿cómo era? El chapoteo cósmico, ¿no? El que recoges del 1000 mesetas. Sí, bueno, esa sensación como comunitaria y de contagio conjunto. Y de aquí ya pasamos a lo que verdaderamente a ti te genera como este impulso misterioso a seguir formando ensamblajes, que es, la rave, ¿no? La rave, fundamental, esa experiencia comunitaria, y que justamente además me gusta mucho como lo dices en el libro, que consigue suspender o deshacer esa jauntología, ¿no? Esa especie de fantasma que nos atraviesa terriblemente, y de pronto se suspende también la fisicidad. Hablamos de una temporalidad también transversal, una temporalidad indeterminada, ¿no? Y le decía justo a Raúl antes, y creo que a ti también, que me parecía como muy interesante el saber tu experiencia concreta de haber escrito este libro, también comunitariamente en esas raves, dentro de la rave, fuera de la rave, caminando en ese peregrinaje hacia la rave, en los márgenes, ¿no? No sé si quieres... Qué guay, vale. Porque a mí esto me ha hecho pensar, mientras me estabas hablando, estaba pensando en un fragmento de 1000 mesetas, pero te mentiría si... ya lo he retomado, ya está bien. Ha vuelto. Hay un punto en 1000 mesetas, si no recuerdo mal, mis amigas de lesbianas me pueden corregir, pero hay un momento en el que están hablando del cuerpo sin órganos, ¿no? Y entonces hay un punto en el que Deleuze y Guattari dicen que es que el cuerpo sin órganos se opone al fantasma. Es como, claro que se opone al fantasma. ¿Cómo puede ser que lo desorganizado, que lo virtual, que ese estado de estar deshecho tenga algo previo a lo que recorrer, ¿no? Un punto de obsesión constante que se retoma y que vuelve. Si hay un fantasma, es en lugares en los que igual la conexión con este cuerpo sin órganos no está tan presente, porque estamos en una mirada retrotraída, pasada, por algo que nos afecta. En cambio, en la rave eso no pasa. En la rave, obviamente, puedes distinguir canciones, y si te flipa, pues, y eres DJ o lo que fuera, pues obviamente sí. Pero un sample aislado es muy difícil de distinguir de todo el continuo, porque es un conjunto. Y entonces, en ese conjunto en el que tú y yo también somos un conjunto, que no somos una, sino que hay una multiplicidad, ahí nos deshacemos de esa jauntología, ¿no? Entonces, para mí eso es una ontología corporal pura de una experiencia súper encarnada, ¿no? Sí. De algo que, pues, es un asedio total, que es verdad que dura poco, o sea, dura mientras estás ahí, y a veces mientras estás en la propia rave, mientras estás en la propia fiesta, no dura todo el rato. Yo qué sé, tienes que salir, beber agua, etcétera, ¿no? Claro. Ser un cuerpo funcional, más allá de la disolución. Yo soy persona y me siento, ¿sabes? Es decir, que hay de todo, vaya. Claro. Claro, y esto me lleva a hablar justo ahora que dices de salir, entrar, agua, hemos hablado también del peregrinaje. Hay que hidratarse, por favor, fundamental. Hidratarse. Eso, ya ese cuerpo sin órganos. Claro, me lleva a hablar también del espacio, ¿no? Porque justo el espacio de la rave dices que es ese espacio hablas del espacio de lo trans, porque es el espacio del entre, ¿no? Del estar entre lugares. Es el espacio, también dices, del devenir constante, porque justamente es aquello que está en los intersticios de la ciudad, ¿no? Aquello que está como alejado, lejos, y por lo tanto hay que hacer casi un peregrinaje para llegar hasta estos espacios, ¿no? Entonces, podríamos decir que el espacio de la rave está desterritorializado, por volver a... Totalmente, 100%. La buena rave, si no está desterritorializada, pues no es, o sea, es otra cosa. Es para mí, en mi experiencia personal, también para mí es como muy importante hacer viaje. El hacer viaje ya me sitúa de alguna manera en este estado mental en el que pues pongo un poco en pausa la semana, ¿no? Entonces, lo anterior, el fantasma se pone en pausa y yo estoy en otro lado. Y en este proceso de alejarme conecto con otra cosa, una música que también se aleja en un lugar que se aleja entonces hay un juego con el territorio que es muy importante, que ya va no solo de lo musical, sino de lo puramente experiencial. Cuando tú vas a un club en el centro de Madrid que está lleno de gente y está muy masculinizado, la experiencia puede salir muy mal, o sea, quiero decir, muy mal, te aburres, ¿sabes? Es decir, pues vaya mierda. Es decir, he hecho mal y pronto, vaya, pero... en cambio, cuando ya estás empezando a salir a las afueras de la ciudad,
igual es porque volver te va a costar más y entonces tú ahí ya dices, bueno, voy a lo seguro. Es decir, si me quedo toda la noche y quien vaya sé que se va a quedar aquí toda la noche, por lo tanto ya estamos estableciendo un pacto de no molestia, por lo menos, ¿no? Claro. De alguna manera. Entonces, sí, ya la música que se basa en un ruido tiene mucho de desterritorializador, porque obviamente las formas que sigue son contrarias al organismo musical general, que sería una especie de estructura en forma de árbol, que pueden ser las líneas melódicas y rítmicas habituales a las que estamos pues más acostumbradas, pero al margen de eso, porque también en toda electrónica que escuchamos pues sigue habiendo pequeñas repeticiones de patrones, porque si no sería un poco una cosa inteligible, y hablaríamos del harsh noise, que puede ser muy interesante, pero es verdad que es otra cosa, ¿no? No es una música de baile como esta. Necesita de un cierto tipo de desterritorialización, pero recordemos que al final toda desterritorialización implica una reterritorialización. Entonces hay un juego constante que siento que se hace muy patente aquí, ¿no? Que igual en otras formas, en otras experiencias, pues no lo vemos de esta manera, ¿no? Tan explícita. Y que esa es su riqueza igual. Sí, te escuchaba hablar y es que me venía una imagen, ¿no? Que es como la posibilidad de, a través de esta experiencia común, que es la de la rave, desactivar al fantasma, como decías, ¿no? Suspenderlo. También tal vez, no lo sé, pensando así rápido, porque hay también la posibilidad de suspender la sensación de falta o de agujero, por irme a mis obsesiones, pero sí, como suspender esa sensación de falta precisamente porque hay una disolución. Y la disolución impide esa concreción de esto está lleno y esto está vacío, ¿no? Sino que hay como una sustancia, únicamente, sensación de sustancia. Sí, pues esto es muy, muy interesante. Es el rizoma, ¿no? Al final es como esa especie de punto sin centro que se expande, que conecta, que se mueve, que gira, que va de un lado a otro constantemente, que de un punto A te lleva a un punto Z y que no tiene ningún tipo de sentido lineal del pensamiento, pero que está ahí, que se siente, obviamente. Total. Y hay una cosa ya como que a mí me interesa personalmente, no sé si a vosotros, es que lo hablaba justo con Raúl, todo el proceso de escritura. Ay, que me lo has preguntado. No, pero te lo voy a volver a sacar para que no te escapes porque quiero saberlo. No te lo quiero decir. Pero es que todo el proceso de escritura, claro, yo te leía y digo, qué divertido, ¿no? Que vaya con su libreta o con las notas del móvil, que decías algo así como en el libro, en mitad de la rave salimos un momento, una amiga y yo, hablamos de las recientes rupturas y de Deleuze también, ¿no? O sea, ahí intentando conjugar todo en esta especie de dispositivo es que, comunitario. Claro, así ha sido. Que sí, al final escribir ha sido aunar un montón de notas, mensajes y sensaciones experienciales que igual capturo con un vídeo y digo, esto no me voy a poner a escribirlo ahora porque no... ¿Qué voy a hacer? ¿Pararme de bailar? Por favor, no puedes hacerse eso. Bueno, pero sí lo hiciste, ¿eh? O sea, quiero decir... Sí, mujer, sí lo hice. ¿Dónde está? Que lo tengo por aquí. Bueno, lo tenéis todos. Los que tengáis el libro y si no, pues ya sabéis, pero, lo tenéis que adquirir. Sí, o sea, al final ha sido una cosa tan diversa como puede ser la práctica de la música electrónica en general, ¿no? De sentarme a leer durante meses una filosofía árida y completamente inaccesible a salir de fiesta cada semana. Y entonces en ese salir también pues dices, claro, es que conecta, está todo aquí. Y escribirlo en autobuses, en un camping también, en una cierta ocasión, desde las notas del móvil, claro, o Google Docs o lo que fuera, ¿no? Y apuntar ahí cosas sueltas, sensaciones que interpelaban a las lecturas anteriores, donde yo podía decir, es aquí donde está. O sea, si está en alguna parte, creo que es esto. Y también hay, o sea, creo que un libro sobre estética, de alguna manera, a veces es más sencillo escribirlo cuando ves una imagen, ¿no? Entonces, de la imagen es fácil de analizar, pero el sonido no es tan sencillo, no solo de acordarte, porque... obviamente pues no te acuerdas de todos los detalles de una noche, pero también es como muy abstracto, muy abstracto. Y entonces en esa abstracción también del propio sonido te requiere una práctica de escritura abstracta y poco lineal, que luego pues vas juntando a pocos y orientando de alguna manera.
Es que es muy hermoso, o sea, es muy hermoso que ese momento de revelación y tenga todo el sentido estructural dentro de tu propia propuesta teórica y musical, que es esta idea de que la revelación surge en ese momento de disolución absoluta, ¿no? O sea, no es yo sola en mi casa, en mi individualidad delante de mi ordenador, sino conjuntamente ensamblada con todas estas personas y con esta música que se filtra a través del medio físico que es el aire y poco a poco va tocando todas las partes de mi cuerpo y el cuerpo de mis compañeras y compañeros, ¿no? Eso es como que tenía sentido dentro de la propia estructura que tú planteas. No sé si quieres leer esto, es que esta es una de las notas que tenía en el móvil ella. Y ahora es cuando me pongo nerviosa, ¿no? Después de estar hablando aquí un buen rato y bueno. Vale. Lo escribí esto, bueno, el 14 de junio de este año en un festival que se llama Danza Futura y fue el primer día al que fuimos, ¿no? Y entonces, en un punto de la noche, la sensación de la fiesta fue tan intensa y de tal, pues, sí, no sé si decir belleza, ¿no? Porque hay muchas cosas ahí que van como más allá de eso. Pero escribí: bailar significa buscar los límites territoriales de mi cuerpo. Con los ojos cerrados busco el lugar donde la música me llama. Devengo animal, devengo materia primordial. En mi extender brazos arriba y a los lados busco también los espacios en los que se encuentran los demás. Es precioso, o sea, y que esto haya surgido ahí, ¿no? En ese momento de revelación compartida, como decíamos, ¿no? O sea, se ve claramente, además es lo que tú decías, ¿no? A partir de una imagen muy concreta, con sus texturas y sus porosidades, volviendo a mencionar a estos dos señores, que siempre decimos que es Deleuze, pero son Deleuze y Guattari, ojo. Y bueno, ¿no? Se veía como esa especie de organismo múltiple o como una especie de monstruo casi, ¿no? Porque no está encajado dentro de la linealidad a la que estamos acostumbradas o acostumbrados. Y luego hay una cosa, creo que vamos bien de tiempo, que me parecía como también muy interesante, que tiene que ver con tu amiga Andrea, se llama Andrea, ¿no? No sé si está Andrea por ahí, vamos a mencionar. No, Andrea es quien ha hecho pues estos acercamientos como visuales, gráficos, y bueno, no sé si te apetece o Andrea o... Bueno, Andrea no puede. Andrea no, porque es interesantísimo, ¿no? Está, digamos, este rizoma gráfico aquí, ¿no? Es que, claro, Deleuze piensa que el rizoma es una cartografía. A mí me parecía muy importante también que la música rizomática, la experiencia rizomática, mi texto rizomático, no lo sé, ¿sabes? No lo sé. Pero si puedo capturar en una imagen todas estas ideas que sobrevuelan y que tienen todas estas conexiones que de nuevo no acaban, es que siguen y podrían ser infinitas más, y yo he decidido estas porque me comprendían a mí personalmente, pero que podrían rehacerse y podría volver a hacerse el mismo mapa y una y otra vez con otras 1001 conexiones. Entonces también hay un trabajo ahí muy bonito de intentar plasmar esas sensaciones que producía cada capítulo en lo visual, y bueno, ya más allá de eso, que de nuevo, el libro es un esfuerzo conjunto, la fiesta es un esfuerzo conjunto, y también, yo qué sé, pues los mapas también han sido como algo desde la amistad y desde lo conjunto, ¿no? Qué bien, un aplauso a mí. Y nada, o sea, yo simplemente, pues entonces podríamos concluir, ¿no? Y es como tú concluyes el libro más o menos, que no podemos hablar de yo soy un cuerpo, sino yo soy deseo, yo soy devenir, yo soy rizoma, ¿no? Eso es a lo que igual aspiramos, ¿no? En el baile. Eso es. Qué bien, qué bonito eso. Pues, jolín, pues muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos. No sé, ahora es tiempo para vosotras, para vosotros, si os apetece preguntarle algo a Ana y seguir esta conversación, este diálogo. También es tiempo para beber, hidratarse los organismos. Yo, si nadie se atreve, me la Claro. Yo, bueno, Ana, otra vez más, enhorabuena, esto lo dicen todos, no hace falta que lo diga solo yo. Y me ha llamado especialmente, me ha gustado muchísimo bueno, ping pong, no estáis enfrentadas, pero este vaivén que habéis tenido. Este baile, ¿no? Y me ha gustado mucho la nota
en la que todo germina. Y yo, quizás por deformación profesional, porque soy arquitecta, me ha parecido muy interesante. Aún no he tenido la suerte de leer el libro, me acaba de llegar hace poco, pero como también estás añadiendo la esfera de lo físico también a todo esto, como tú puedes materializar todo este discurso, estas ensoñaciones, no lo quiero banalizar diciendo soñación, entiéndeme, en cómo acotas tú el espacio y cómo lo colonizas. Entonces, simplemente si podrías dar esa nota de cómo encima llegas también al espacio físico de lo tangible, con todo esto, curioso, el baile también. ¿Cómo llegar a, repíteme la pregunta, más concreta, una pregunta. Menos abstracta, menos un poco abstracta, no te sé si claro, que es curioso que también ¿qué vínculo encuentras tú también entre todo este baile mental con el baile físico? Claro, es que es un continuo, ¿no? Es decir, no hay una separación, no hay una dualidad, es un todo. Entonces, del mismo modo en el que igual también, de alguna manera, la práctica de la escritura de este propio libro tiene mucho que ver con el bailar. El baile de lo físico es un poco indisociable de toda esta reflexión para mí, porque igual de alguna manera no sé hacer cosas sin pensar en ellas. Es decir, yo no sé entrar en un espacio y entrar de forma como si hubiera nacido con la mirada blanca. Entonces, lo espacial, lo físico, lo corporal estaba ya en la música de una manera tan indisociable como mi propio pensamiento estaba cuando yo entraba allí dentro. Ah, qué guay. Entonces, eso es... Qué chulada. Sí te he respondido. Es que qué tía, es que has unido lo físico qué tía. Con lo psicológico. Maravilloso, guay. Por ahí hay como una mano tímida que estoy viendo, ¿no? Venga. Hola Ana, yo me preguntaba, cuando se hace un libro, muchas veces cuando un libro desemboca, como que va arrastrando un caudal o algo así, y de alguna manera hay como otro libro que vas a empezar a hacer al terminar, porque es al terminar cuando realmente sabes lo que tendrías que haber escrito, y es cuando deberías empezar de cero pero nunca lo haces. Y ese es como el sesgo del libro, porque en su escritura es cuando terminas, cuando deberías empezar, porque ya sabes lo que hay. Entonces, muchas veces, ¿qué es el libro que te gustaría escribir ahora? Qué pregunta tan difícil. Pero algunos seguramente, porque seguramente al escribir habrás arrastrado un caudal y un sedimento, ¿no? ¿Qué libro me gustaría escribir? ¿O cuál podría surgir a partir del...? Claro, pues mira, vengo pensando mucho a menudo sobre la relación o diferencia más bien entre lo visual y lo sonoro, ¿no? Que es algo que ha surgido también aquí en conversación. Entonces, pienso que lo próximo que me gusta... No me gustaría obviamente desenlazarme de lo musical de lo sonoro, porque forma parte de mi ver y estar en el mundo, ¿no? De alguna manera. Pero sí he investigado antes sobre imágenes, me ha interesado mucho y me interesa también ese aspecto de asedio, pero es un asedio diferente. Entonces, igual si escribiera algo próximo tendría que ver con un contraste entre como los dos ámbitos, ¿no? Esos dos ámbitos de la experiencia. Gracias. A ti. Sí, como hacéis esto, entonces nunca sé si eso, voy a levantar la mano. Bueno, ¿y en qué sentido escribirías sobre esos dos ámbitos? Perdón, que continúes. Nada. Sí, ¿En qué sentido? Tendría que ponerme a investigar, tengo intuiciones. Sería muy difícil decir de ahora de repente de esta manera, lo tengo súper claro, no lo sé. Tengo intuiciones que me llevan a pensar que ese es el lugar en el que yo debo empezar a pensar, pero no te sabría decir de qué forma. Bueno, yo ya sabía que ibas a escribir un libro alguna vez. Así que muchas gracias. Tengo muchas ganas de leerlo. Y gracias por toda la charla. Me has ayudado seguro a entenderlo mucho mejor, porque seguro que es intenso. Es que me ha parecido interesante
has dicho de la contraposición entre una rave o un ámbito de música electrónica con a lo mejor un club en el que está muy masculinizado. Y nada, solo te quería preguntar si crees que a lo mejor has tenido una perspectiva al escribir este libro, tú como mujer, diferente a lo que podría haber sido un hombre escribiendo este libro. No sé, en plan, es súper subjetivo, sé que obviamente las definiciones de género son muy fluidas, pero no sé si a lo mejor has descubierto un espacio tuyo en tu propia corporalidad como mujer que te ha ayudado a escribir este libro. Sí, o sea, es una pregunta muy chula, ¿no? Porque al final, yo que sé, Mackenzie Ward escribe un libro que se llama Raving, en el que explora mucho la forma en la que la rave tiene que ver con su experiencia como mujer trans, ¿no? Cómo se estructura precisamente, cómo la rave igual estructura su vivencia de ser una mujer trans y viceversa, ¿no? Como hay una conexión que va y se devuelve. Y también el hecho de que la música electrónica de baile siempre ha estado ligadas a formas de disidencia queer, sean las que sean. Y dentro de esas disidencias pues entran como muchos aspectos. Algo que a mí me gustaba mucho de haber leído pues el capítulo del Ritornero de 1000 mesetas es que Deleuze decía algo así como que hay muchos devenires, que hay devenires animal, devenires niño y devenires mujer, ¿no? Entonces en la música ahí están todos estos, con todos estos conectamos. La diferencia es igual que yo no creo que mi espacio es mío por estar en él, que es algo que creo que es muy masculino, ¿no? Que cualquier espacio ya es mío per se y no porque tenga que hacer nada al respecto de o con ese espacio, ¿no? Entonces es cierto que algo que le pasa a la escena en España en concreto es que está poblada por un montón de hombres cis hetero que hacen parecer que todo va un poco sobre esta especie de machitos sin camiseta con los que te encuentras constantemente y los que no puedes huir por lo que sea, pero que hay otros espacios. Es que igual hay un punto en el libro en el que lo menciono, que es que igual el tecno aquí no es a donde tenemos que ir si queremos escuchar estas cosas o ver estas cosas, ¿no? Que igual tenemos que ir a otro tipo de fiestas, escuchar otro tipo de músicas, otro tipo de ruidos, ¿no? Y aproximarnos desde estas otras lateralidades. Que bueno, que igual en otros lugares en los que la cultura del club esté un poquito más asentada, que no como aquí, que tiene más que ver con una especie de deseo por salir y el desenfreno, ¿no? Pues igual podemos ver otras cosas. Pero de momento es verdad que hay espacios que están como muy poblados por masculinidades hetero un poco que dices que pereza. No sé si tenéis alguna otra pregunta, queréis comentar algo. Sí. Una pregunta que me acabo de comprar el libro, entonces estoy leyendo partes. Nombras una parte que la música es un lugar de transformación social del colectivo. Lo que quiero saber es cómo la música electrónica, digamos, logra la libertad del individuo a través de la catarsis. Claro. ¿Cómo lo logra y cómo hace sentir al individuo en paz consigo mismo? Es una buena pregunta. Yo pienso que es algo que está relacionado con el baile. Con el baile y también el hecho de que era algo que justo hablábamos antes, ¿no? Mientras tomábamos un café, que del sonido no puedes escapar. El sonido te implica de una forma corpórea tan directa tanto a ti como a la persona a la que tienes al lado. Entonces estáis viviendo una experiencia que es muy similar en eso. Y en ese fuerte aspecto de lo corporal, del contagio, de lo vírico, pues hay una forma de ponernos en conjunto, ¿no? En el conjunto a través del baile, que se ve reforzado porque el tiempo, tal y como lo entendemos, fuera de una fiesta, fuera de una rave, fuera de un sitio de escucha, es que es otro. Es un tiempo en el que, bueno, un tiempo en el que parece que todo lo anterior se pone en pausa, un tiempo en el que podemos experimentarnos de una forma más directa, no sé cómo lo explicaría, ¿no? Pero pienso que el potencial está ahí también en algo que dice Adorno, que es que la música tiene como un potencial de reconciliación social muy fuerte, es algo que nos une de alguna manera. Y igual puede ser que se rastree a lo mítico y a esa forma de convivencia que permite lo ritual, de al fin y al cabo
la fiesta no está tan alejada, pienso yo, de estas experiencias ritualísticas, que es verdad que salvando las distancias, obviamente, ¿no? Por lo que trata de conseguir un rito y lo que consigue una fiesta, que no tiene nada que ver. Pero sí que hay un estado de conexión, que en otros espacios no vemos. Cuando venimos a un museo estamos mirando al cuadro, yo con mi subjetividad, pero cuando estoy en una fiesta no estoy yo sola, es imposible. Y a mí en el museo me molesta la gente, pero en la fiesta la necesito. Yo primero todo quería felicitarte por el libro, que llevo ya 2 tercios y me está gustando mucho, y la charla y las preguntas me parece un complemento a la verdad bastante precioso, así que te doy muchas gracias. Mi pregunta va a ser un poco más banal, porque hace un par de semanas estuve discutiendo con un par de personas que ponían muy en valor la música generada por inteligencia artificial. Hablaban pues, de una fuente infinita de sonidos que a ellos les llenaba espacios vacíos, y a mí me pareció un poco triste cómo desligaban la creación y la aspiración humana intrínseca al arte en pos de otro producto dirigido prácticamente por el capital. Pero bueno, ellos hablaban de que podía haber un interés en cómo tomaba referencias para poder generar algo nuevo. O no sé si piensas algo al respecto de, ¿crees que tiene algo de interés esto que pueda crear una inteligencia artificial frente a el arte humano como tal? Qué chulo. No estoy segura, pero no estoy segura en el sentido en el que, tal y como vemos la música que está hecha por IA es súper derivativa, es decir, como que de lo anterior hace lo mismo pero un poquito diferente, entonces no me parece que tenga mucho interés. Si cogiéramos una inteligencia artificial y la entrenáramos para que hiciera lo que ella piensa que es una música, y entonces hiciera algo como la máquina, yo qué sé, como una caja de ritmos hace música propiamente, pues entonces igual podría ser interesante, pero en el momento la verdad que venga una forma de consumo más sin pagar al artista que tendría que estar haciendo la música, ¿no? Que es un poco... A mí me ha reforzado mi pensamiento, así que... No sé si alguien más quiere comentar algo, preguntar, dudas. Bueno, pues ahora es momento de que os acerquéis a ella, que la asediéis y que forméis este cuerpo sin órganos y que os firme los órganos y los cuerpos. Lo que queráis. Estábamos